Vamos a tomar la escritura. Vaya usted y coja la escritura, hermanos, y abra el libro de Romanos en el capítulo 8. Es la propuesta que hemos estado en este tiempo trayendo, lo que el Señor nos ha estado colocando en este tiempo en el capítulo 8 de Romanos. Hemos ido avanzando, ¿no? Vamos lento porque no tenemos afán. Y sé que, pues a veces el Señor, hay en algunos aspectos que nos permite profundizar más. Hay algunos aspectos donde el Señor nos permite a nosotros tener como ir más despacio, porque quiere el Espíritu de pronto mostrarnos algo, enseñarnos algo, hacernos énfasis en algo. Entonces, pues por eso es que nos quedamos a veces en algún tiempo con algún versículo o algún pasaje o algún tema, algo que el Señor está tocando y desarrollando desde allí. Entonces, mis amados, vamos a seguir avanzando y vamos entonces a ir a ese capítulo 8 que estábamos tratando hace 8 días. Qué bendición, hermanos, ir entendiendo aquellas cosas que el Señor tiene en su palabra. Hoy vamos al versículo 28, pero vamos a comenzar desde el versículo 27, porque pues de alguna manera tenemos que ir viendo la conexión que hay. El apóstol Pablo viene hablando de cómo es esa participación del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios. Todos los que reciben al Señor, todos los que se han arrepentido de sus pecados, todos aquellos que han creído en el unigénito de Dios, todos aquellos que han invocado su nombre y todos aquellos que le han seguido, se convierten, dice la palabra de Dios, en hijos de Dios. Hijos que son no por sangre, no por voluntad humana, no por lo que el hombre quiere. Esto viene de Dios, porque las cosas que Dios tiene para sus hijos son cosas que Él ha previsto y Él las tiene preparadas. Hoy vamos a tocar algunos aspectos de eso. Y el Espíritu Santo se ha unido a nuestro espíritu. Ahora somos uno con Él, porque el Espíritu Santo de Dios nos vivifica en nuestro espíritu. Y vamos a decirlo de esta manera: desde nuestro espíritu es que está el centro de operaciones de Dios en nuestra vida. Y desde ahí comienza a operar nuestra salvación. Nuestra salvación viene a ser movida desde el espíritu a nuestra alma, a nuestro cuerpo. Somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, alma, cuerpo. Tenemos una identificación con ese templo de Dios que tenía esas tres áreas. El templo de Dios tenía tres grandes áreas, ¿no? Recuerde que tenía el lugar santísimo, que es el lugar más interno. Tenemos el alma, que es otro espacio donde se ministraban las cosas de Dios, y eso corresponde a nuestra alma. Mientras que el lugar santísimo corresponde a nuestro espíritu, nuestra alma corresponde al lugar santo. Y tenemos más externamente, lo más externo de esa tienda que estaba rodeada e incluida en medio de la casa de los de la casa del pueblo de Dios. Tenemos el atrio, los atrios, que era la parte más externa. Y la parte externa representa nuestro cuerpo, esa con la cual nosotros nos relacionamos. Nosotros tenemos la figura de Dios, y esa figura de Dios, Dios la viene mostrando desde siempre, la revelación de su palabra. Él vino a mostrarle a Moisés las cosas como eran, y Moisés fue fiel en hacer las cosas en la casa de Dios. Y ese diseño, pues nosotros somos ese diseño, porque nosotros somos, como lo dijo el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, ya con revelación dijo: vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y es porque Pablo había visto el diseño que Moisés había establecido cuando comenzó a dar los lineamientos de cómo era que el tabernáculo tenía que levantarse, aquello que se conoció como el tabernáculo de Moisés, que más adelante se convirtió en el templo de Salomón y que siempre pues ha tenido gran preponderancia en el pueblo judío. Entonces el Espíritu, la misma presencia de Dios, viene
a nuestro espíritu. Y ahora el Señor, todo depósito que tenemos nosotros, lo tenemos en el ámbito de nuestro espíritu. Y desde allí el Señor comienza a través del Espíritu Santo a traer, a dispensar aquellas cosas que nosotros tenemos que ir aceptando en nuestra alma. Hay un trabajo ahora entre el Espíritu y yo. Hay un trabajo que tenemos que hacer porque nosotros tenemos una voluntad. Y en esa voluntad tenemos que estar de acuerdo con Dios, porque Dios no viene a violentarnos. El Señor no viene a nosotros a hacer las cosas, como diríamos nosotros, violentamente. Él viene para que nosotros, cuando él diga yo quiero, tú digas también, yo también quiero. Yo también quiero. Entonces, mis amados, tenemos al Espíritu Santo y el apóstol Pablo está diciendo allí en el versículo 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sabe quién está intercediendo por usted día tras día, hermano? El que está dentro de su espíritu, y ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo conoce a usted porque Él está dentro de usted. Y el Espíritu Santo conoce cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Y el Espíritu Santo conoce cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. Nosotros no le podemos engañar. Y entonces ahí está el Espíritu Santo viendo cómo es nuestro actuar, cuál es nuestro desempeño, cuál es nuestro desenvolvimiento tanto externo como interno. Porque puede ser que muchas cosas externas no coincidan con las cosas internas. Puede ser que haya muchas cosas que yo hago por fuera que no corresponden con la integralidad de lo que yo tengo adentro. Eso puede pasar. Y el Espíritu Santo comienza a mostrarnos esa realidad. Porque Dios quiere que nosotros no seamos de doblez, sino que nosotros tengamos una sola intencionalidad y que podamos ser limpios en esa manera de actuar. Y entonces el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y el Espíritu Santo está conectado, obviamente, con la voluntad de Dios, porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero todos unidos en ese mismo anhelo, en ese mismo deseo, en ese mismo propósito. Los tres están en esa misma perspectiva. Esa es la unidad, esa es la unanimidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay nada que el Padre quiera que el Hijo no quiere. No hay nada que el Hijo quiera que el Padre no quiere. No hay nada que el Espíritu quiera que ni el Hijo ni el Padre quieren. Ellos son uno. El pueblo de Israel aprendió eso desde el principio, ¿no? Que el Señor, vuestro Dios, uno es. No que hayan tres dioses, porque no hay tres dioses. Hay un solo Dios. Y ese Dios tiene una unidad en criterio, una unidad en emoción, una unidad en voluntad, una unidad en pensamiento que hacen que Dios sea uno. Y ahí está el Espíritu Santo ahora unido a nuestro espíritu, llevándonos al deseo de Dios, que es que entremos en esa unidad de criterio, en esa unidad de deseo, en esa unidad de propósito. Dios quiere que tú entres en esa unidad, que no haya nada en nuestro corazón que esté en disonancia, que no haya nada que Él pueda decir, yo quiero tal cosa, yo anhelo tal cosa, y que tú digas, no, yo eso no lo quiero, yo no anhelo, yo no quiero eso, Padre. No, pues, eso no es lo que espera Dios, aunque Dios respeta si es así, porque Dios es santo, es puro, y Él ha dado al hombre la capacidad de que el hombre pueda decir no. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos? Porque Dios no nos obliga, porque Dios no nos violenta. Él espera que en el proceso que está haciendo en nuestras vidas, usted y Él entren en un acuerdo. Usted y Él, o nosotros y Él, entremos en ese acuerdo de unanimidad con Él,
que usted comience a desear lo que Dios desea, que usted comience a pensar en las cosas que Dios piensa, que usted comience a decidir como Dios decide. ¿Eso no es tremendo? Que las intenciones y las motivaciones de su corazón sean puras, como Dios es puro, y que haya una sincronía donde haya una realidad y una realización para el Hijo de Dios, porque nosotros fuimos creados para ser vasijas, para contener, y Dios quiere ser contenido en el ser humano, en sus hijos. Y ahí está Él. Y ahí está Él deseando que usted entre en esa unidad con Él. Ahora estamos en ese proceso, hermanos, en ese proceso de transformación, porque hay muchas cosas en nuestro corazón que están en disonancia con el Señor. Hay cosas que Él quiere que yo no quiero, y hay cosas que yo querría, pero Él no quiere. Y entonces el Espíritu Santo está llevándonos a esa sincronía. El Espíritu Santo nos está sincronizando, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros intercediendo para que haya ese querer como el hacer por su buena voluntad. A ver, Germancito. Bueno, yo veo ahí un aspecto bien importante en eso que estamos tocando, ¿no? Donde dice que dice, sabe cuál es la intención del Espíritu en ese versículo 27, más el que escudriña los corazones, o sea, ese escudriña los corazones serían los corazones nuestros, los de los creyentes, y como que esculca, como que busca en lo más profundo de nuestros corazones, dice, sabe cuál es la intención del Espíritu. Los corazones, o sea, en plural, como que somos todos. Y esa intención del Espíritu, pues es algo individual, es algo único, por decirlo así, porque está hablando en singular, como que la intención del Espíritu es una misma para todos los corazones. O sea, que el Espíritu tiene una intención en nosotros y Él es el único que sabe, de acuerdo a la condición del corazón que lo escudriña, cuál es realmente, cómo es que nosotros podemos llegar a hacernos uno con el Señor, a conocer la voluntad del Señor para nuestras vidas, ¿no? Entonces, creo que también eso habla de la intencionalidad que tiene que mostrarse en nosotros. O sea, si se habla de que el Espíritu tiene una intención para todos los creyentes, pues entonces creo que eso también tiene que ver con que habla una misma cosa para todos. No sé por qué ahorita en la oración el Señor me puso a orar de esa manera. Entonces, es entender que habla a todos una misma cosa y que en la medida en que vamos conociendo esa realidad de Cristo en nosotros, pues cada día vamos siendo formados en una única intención del corazón, ¿no? Que es del Espíritu, perdón, que es formar la vida de Cristo en cada uno de nosotros para que cada día esa vida corporativa de Cristo dispensado en cada uno de nosotros, pues vaya tomando más forma, ¿no? Y creo que eso es precioso porque hoy en día se tocan muchos temas y temas generales en la iglesia, pero realmente cuando entendemos que la intención del corazón es del espíritu, perdón, es una sola, pues yo creo que como iglesia a nivel general podemos irnos encaminando y alineando por lo que el Señor quiere con su iglesia en este tiempo. Muy bien, hermano Germán. Voy a leerles de ese versículo 27, voy a leer ese mismo pasaje en otra versión de las Escrituras. Voy a leerlo en otro pasaje. Hay un microfonito abierto, ¿cierto? Se presenta de pronto alguna interrupción a veces por el micrófono abierto. ¿Quién tiene el micrófono abierto? María Eugenia. Ah, ya. Mario, un abrazo, mi hermana. De pronto nos puedes ayudar con el micrófono porque se crea una interferencia, mi santa hermana. Qué bueno esta noche que estás acá. Bueno, vamos a esperar a ver si de pronto está allí cerquita o está lejos. Ah, muy bien. Gracias, Mario. Un abrazo, mi hermana. Qué bueno tenerte esta noche. Voy a leerles el mismo pasaje en otra versión. Dice, pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. Tremendo, ¿cierto? Voy a mostrarles otra versión de la Escritura.
para que podamos con esas versiones, pues ir teniendo la información completa como lo que nos está diciendo el hermano Germán. Dice, esta otra versión dice, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Pues claro, hermanos, el Espíritu es el que intercede por los creyentes, porque nosotros oramos y no sabemos, dice, ¿cómo hemos de orar? No lo sabemos, porque el Espíritu en todo momento está enfocado en el deseo del Señor, en el anhelo del Señor. El Espíritu todo el momento quiere que el propósito de Dios se cumpla. Nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo está intercediendo permanentemente para que esa sea una realidad en nuestra vida, lo que Dios quiere en nuestra vida, lo que Dios anhela en nuestra vida, lo que Dios desea en nuestra vida, por fin sea una realidad. Cuando nosotros oramos, déjeme decirle que la mayoría de las veces estamos desincronizados, porque nosotros estamos muy metidos en nuestra realidad, en nuestros deseos, en nuestros propósitos, en nuestros anhelos, que son muy terrenales debido a la perspectiva natural con la que vemos las cosas. Pero en la medida que vamos madurando y avanzando en el Señor, nos llegamos a dar cuenta que nosotros deberíamos de estar más sintonizados es con el querer y el hacer del Señor, porque eso es lo bueno, agradable y perfecto. Lo bueno, agradable y perfecto es lo que Dios tiene para sus hijos. En la medida que avanzamos, nos damos cuenta que nosotros hemos estado disonantes con el querer y el hacer del Señor. Pero el Espíritu está allí. El Espíritu Santo está como esa rueda permanente girando, así como lo vio Ezequiel, que era una rueda que estaba girando internamente porque el Espíritu se mueve en todo momento, trayendo y queriendo traer las cosas de Dios para que la realidad de Dios en nosotros sea algo en lo cual podamos nosotros entrar en la realidad del Señor. Entonces, amados hermanos, qué bueno que estamos entendiendo lo que dice aquí el apóstol Pablo. El Espíritu es el que está totalmente sintonizado con Dios. El Espíritu está intercediendo con gemidos indecibles porque Él sabe que la condición de nuestra alma es un alma que gime para ver la transformación. Porque mientras estamos en este proceso de transformación hay un gemir porque el alma humana está en ese conflicto entre lo que ella ve y lo que ella no ve. Ahí está eso, mi hermana, mis hermanos. Ahí está eso. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y ahora vamos al versículo 28. Avancemos entonces un poquito al versículo 28. Dice, y sabemos. Fíjense que Pablo por acá adelante dice que nosotros no sabemos cómo orar. Pero acá dice que hay algo que sí sabemos. Hay algo que el apóstol dice, usted tiene que saberlo. Y sobre esa verdad que sabe, comenzar a sustentar su realidad de vida en el Señor. ¿Qué es lo que usted tiene que saber, hermano? Esta noche, usted que está allí, ¿qué es lo que tiene que saber? Mire lo que dice Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo no sé si usted le ha puesto atención a este pasaje, hermanos, porque es un pasaje poderosísimo. Voy a leérselos en otra versión. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien
de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Por ahí está levantando una hermana, la hermana Estela Galeano. ¿Quiere decirnos algo, hermana? No le escuchamos, hermana Estela, porque tiene el micrófono cerrado. Y acá. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, hermana. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, vea, como acabo de conectarme, entonces me hace el favor y me dice dónde vamos. Muy bien, hermana. Estamos en Romanos 8:28. Estamos justamente en Romanos 8:28. Bueno, Romanos 8:28. Bueno, muchas gracias, era eso. Con mucho gusto. Ahora voy a leerles ese mismo versículo en otra versión. Dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Bueno, vamos a ver este pasaje porque tiene un contenido y una riqueza que meditándolo vamos a darnos cuenta. Vamos a ver primero que el verso 28 es una declaración grandísima, porque esta es una de las promesas para los hijos de Dios. Es una de las promesas para los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir que es para los hijos de Dios? Pues que no es para todos. No es esta promesa de que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es una promesa de Dios para sus hijos. Yo sé que en el mundo, en el campo de la neurolingüística, en el campo del pensamiento positivo, en ese esfuerzo del hombre por el hombre de tratar de vivir en este mundo, en ese esfuerzo del hombre por tratar de ver, de no ver y no experimentar el fracaso de la vida del hombre adámico, pues todas estas enseñanzas que se dan parecerían coincidir con lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, bueno, miremos todas las cosas desde un ámbito positivo, a ver, positivos todos. La neurolingüística, o sea, no hable de que las cosas están yendo mal, hable que las cosas están yendo bien. Y entonces uno podría decir, bueno, los del mundo también dicen eso. Pero fíjense que esta promesa que está haciendo el Señor, aquí el Señor no está hablando de que tenemos que tener un ejercicio de neurolingüística, ni que tenemos que tener un ejercicio de positivismo en nuestra mente, sino que lo que Él está diciendo es una realidad espiritual. Ya vamos a ver por qué. Entonces estamos entendiendo que esta promesa de que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, no es para todos. ¿Qué quiere decir que no es para todos? Que Dios no actúa para bien en la vida de todas las personas de la misma manera. Vamos a tratar de entender un poquito esto. Poniéndome yo como figura. Yo soy padre, yo tengo hijos, pero yo actúo como padre para con todos los niños de una manera generalizada, que no es la manera particular como trato y me comporto con mis propios hijos. No sé si me di a entender allí. ¿Lo repito? ¿Lo repito? Sí, mi hermano, repítalo. Yo, como padre, yo soy padre porque tengo hijos y yo sé que aquí hay muchos padres, pero yo sé que usted no se porta ni actúa de la misma manera con todos los niños de su cuadra, con todos los niños de su unidad, de la misma manera como usted trata y se comporta con sus propios hijos. ¿Estamos? ¿Qué quiero decir con esto? Le hago una pregunta a los que están en la sala. ¿Dios ama a todos los seres de este mundo? Es una pregunta. ¿Ama Dios a todo el mundo? ¿Qué piensan ustedes? Porque por un lado estoy diciendo que esta promesa
es para los que aman a Dios. Pero primero yo estoy viendo desde el punto de vista de Dios. Dios ama a todos los seres humanos de este mundo. ¿Qué piensan ustedes? A ver, Germán. Claro que sí, Dios nos ama. Dios nos ama tanto que nos entregó a su Hijo, porque Él en su Hijo no hace acepción de personas. El sacrificio de Cristo está para todos. Lo que pasa es que es una decisión de cada quien si recibe ese regalo tan precioso. Y cuando yo recibo ese regalo tan precioso, pues yo ya entro a ser parte de la familia de Dios y ahí es donde todas esas promesas que están en Cristo son promesas que yo me puedo apropiar de ella y comprobarlas en la medida en que yo esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ok, Germán. Muchas gracias, mi hermano. Por aquí la hermana Sandra Yulani dice, claro, mi hermano, sí, mi hermano. Ahí me lo dice afirmativamente. Entonces, en eso estamos de acuerdo, hermanos, porque la palabra de Dios dice allá en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea que lo que nos está diciendo la palabra y nos está revelando es que Dios ama a todo el mundo. Todo el mundo, porque la naturaleza de Dios, la esencia de Dios es amor. No es que Dios tiene amor, Dios es amor. Esa es su naturaleza. Pero entonces justamente de aquí se resulta otra pregunta. Quiero que la sala también la medite y me responda. ¿Ama Dios a todos los seres humanos de la misma manera? ¿Qué piensan ustedes? Que no, hermano. Por la hermana Luz Helena se atreve y dice no. A ver, ¿qué dicen otros hermanos? A ver, el hermano Aldemar. Que no también, hermano. No, los que no hacen la voluntad del Señor, pues yo creo que no gozan de ese privilegio. Bueno, entonces estamos de acuerdo en algo. ¿Dios ama a todo el mundo? Sí. ¿Pero Dios ama a todos los seres de igual manera? No, no es así. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hermano Aldemar, gracias, hermano Aldemar. La evidencia y la revelación bíblica exige que hagamos una diferencia entre el amor que Dios tiene por todo ser humano de su creación y el amor que Él tiene para aquellos que están o estarán en Cristo. Esto es algo tremendo, hermanos. Hay algo referente a su Hijo amado con relación a cualquier otro ser humano. Hay algo muy importante, porque el mismo Dios, el mismo Señor, es el que pudo hacer una declaración acerca de su Hijo unigénito. ¿Y qué es lo que dijo Dios acerca de su Hijo unigénito? Cuando el Hijo unigénito de Dios estaba aquí siendo bautizado por Juan el Bautista, dice que hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Acuérdese que Pablo viene diciendo que el Espíritu Santo gime en nuestros corazones porque Él intercede por todos los santos para que la perfecta voluntad de Dios sea cumplida en nuestras vidas. Y nosotros sabemos que el único que ha podido cumplir la voluntad de Dios completamente, porque Él dijo de su Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es el único ser que ha podido cumplir con toda expectativa que tiene el Padre. Es el único que ha podido satisfacer todo deseo del Padre, todo anhelo del Padre. Tanto fue así que el Padre dijo, en Él yo tengo complacencia. Entonces hay algo referente a su Hijo amado que Dios ha dicho con relación a cualquier otro ser humano. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Por lo tanto, Dios ama
A toda la humanidad, sí, pero Él ama con complacencia completa, con perfecta complacencia a su Hijo. Y por ende, todo aquel que tiene al Hijo tendrá un amor diferencial del Padre. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ok. Vamos bien entonces. Estamos hasta allí bien, ¿cierto? No sé si va a hacer ahora algún aporte la hermana Marta Gudelo. Le vi como que quería decir algo o está bien. Hermana Marta, ¿está bien? Sí, hermanito, fue que se me levantó la mano. Ah, bueno. Pero qué bueno que esté aquí esta noche con nosotros. Entonces, Gracias, hermanito. el Padre ama al Hijo, se complace con el Hijo, porque es que no hay nadie que obedezca al Padre como el Hijo le obedece a Él. No hay nada, no hay nadie que nunca ha podido cumplir la perfecta voluntad de Dios. Solamente uno, su Hijo amado. Por eso el Padre puede decir de ese Hijo, este es mi Hijo amado que me complace completamente. En Él tengo complacencia, porque a través de Él, por medio de Él, todo lo que yo soy puede ser expresado. Es tremendo. Ahora, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Usted tiene al Hijo, tiene la vida del Hijo de Él. Si el Hijo está en usted, entonces ahora hay un amor diferencial que Dios tiene, porque usted será diferente que cualquier otro que no lo tenga a Él, al que no tenga al Hijo. Esto es maravilloso. Si usted tiene al Hijo, usted tendrá un amor diferencial de Dios hacia usted, porque usted se está relacionando con el Hijo que le complace a Él. Usted está siendo llevado a la perfección del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios tiene que crecer en nosotros, nosotros tenemos que crecer en Él. Por eso dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En muchas ocasiones, amados, yo he visto a gente en conversa que ellos dicen, gente que no tiene, que no es cristiana, que no tiene al Señor, cuando se le habla sobre Dios, muchas personas, yo no sé si a usted le ha ocurrido, dicen, yo amo a Dios, yo amo a Diosito, Diosito, yo amo a Diosito. Amén, hermano Wilson. Yo amo a los que me aman. Proverbios 8:17. Gracias, hermano, por ese pasaje. Mucha gente que es de mundo también dice que ama a Dios. Entonces, ¿estarían incluidos en este pasaje? Porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea que el que dice, yo amo a Dios también, lo dice, y hay muchos lo dicen así, no, yo, uy, no, yo a mi Diosito sí, yo lo amo, yo a mi Diosito, con mi Diosito sí, yo lo amo mucho. ¿Se cumple para ellos este pasaje también? ¿Qué dicen los hermanos de acá de la sala? No, Bueno, dice el hermano Aldemar que no. ¿Por qué no? por lo que le dije anteriormente, hermano, si es una persona del mundo que desconoce de las cosas del Señor, desconoce de las cosas del Espíritu Santo y no hacen la voluntad en el Señor, pues yo no creo que el Señor vaya, que el Señor vaya a aceptar un amor así. Ah, bueno, hermano Aldemar, muy bien. A ver qué dice el hermano Germán. Tú ahora citaste Juan 3:16, ¿no? Y en Juan 3:16 dice que él dio a su hijo unigénito. O sea, el único gen de Dios, el gen espiritual de Dios es uno solo y está en su hijo. Y esa semilla de ese gen pues vino a multiplicarse en la tierra en todo aquel que escucha el evangelio y es receptivo, ¿no? Por obra del Espíritu Santo a la palabra y recibe a Cristo.
Entonces, por allá en Gálatas dice, no recuerdo en qué versículo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, yo no tengo la capacidad de amar a Dios si primero el amor de Dios, el gen de Dios que es su Hijo Jesucristo, no es derramado en mi corazón. Entonces, es entrar primero por la puerta, por donde Dios determinó a través de su Santo Hijo, porque hay muchas personas, como tú lo dices, que dicen yo amo a Dios, pero no tienen a Cristo. Entonces es algo totalmente, es una palabra, bueno, hay una palabra que en este momento se me va, pero hay algo totalmente incompatible, porque es un amor completamente natural y el amor de Dios es un amor espiritual que Él lo derrama primero en nuestros corazones y es el que nos capacita para poder amarlo. Bueno, ahí muy bien, excelente, muy bien, excelente. A ver, el hermano Wilson. Mi hermano quería el versículo del hermano Germán, de pronto sea este, está en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, mis hermanos, excelente porque para allá voy y para ese pasaje voy. Porque ese pasaje es clave en entender esto, hermano, porque mucha gente dice que ama a Dios. Y es más, eso si nos comparamos con la gente del mundo, pero en la casa de Dios también hay muchos que dicen yo amo al Señor. Si usted le pregunta a cualquier cristiano que ama a Dios, no tardará en contestar de forma positiva y enfática, claro, yo amo al Señor, claro que sí. La pregunta es, ¿cómo es que se ama a Dios? ¿Cómo es que se ama a Dios? ¿Será que Dios tiene que ser amado de una manera especial? ¿Sabemos cómo amar a Dios, hermanos? ¿Sabemos cómo amar a Dios? ¿O estamos amando a Dios correctamente, aún siendo hijos de Dios? Una cosa es compararnos con los de afuera, pero otra cosa es cuando nos comparamos con el estándar. Bueno, hay varios hermanos que están participando. Bueno, ya la hermana Flor está tocando algo muy interesante allí, la hermana Flor Herrera, en el chat. Porque el Señor se ha mostrado cómo es que le tenemos que amar a Él. No es bajo el concepto de amor que nosotros tengamos, porque nosotros tenemos como los parámetros de un amor humano muy sentimental. A ver, el hermano Alex, ¿qué dice? Nosotros no podríamos amar a Dios como Él quiere, pero ya hubo uno que lo amó y tú decías ahora, ¿no? Ya hubo uno que lo complace en todo, o sea, que lo ama como Él quiere ser amado. Entonces la forma para amar a Dios es conociendo al Hijo. La forma para amar a Dios es, como dice allí, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y a qué propósito nos ha llamado el Señor? Pues a que Cristo se forme en nosotros. De esa forma es que el Padre recibe el amor que nosotros le podamos ofrecer. Muy bien, hermano. Hay una lluvia de participación en el chat, donde los hermanos dicen varias cosas, ¿no? Nos hablan de haciendo su voluntad es que le amamos, no es el amor de la carne que el hombre tiene. Bueno, si lo amamos, guardamos los mandamientos. Hay varias cosas que están escribiendo los hermanos muy interesantes. Vamos a hablar un poquito de esto. Cuando nosotros queremos demostrarle a una persona que la amamos, es obvio que nosotros comenzamos a buscar las cosas que le agradan a esa persona. Comenzamos a darle, a manifestarle las cosas que le gustan a esa persona para que ella vea que estamos muy interesados en agradarle, ¿no? Eso es como lo típico, entendiendo del amor desde un plano muy bajo y natural. Y si yo quiero demostrarle mi amor a una persona, si yo quiero, ¿cómo yo puedo agradarle a esa persona? Voy a llevarle un helado de fresa, pero resulta que a esa persona le gusta el de chocolate. Y de pronto ella se come el de chocolate, el de fresa, pero si yo le hubiera llevado lo que yo ya sé que le gusta,
pues quizás esa persona hubiese estado muy gozosa y muy contenta. O sea, ¿qué hay de base en esto y qué hay de fondo en esto? Que para poder lograr el efecto deseado, tenemos que pasar tiempo con la persona y dedicarnos a conocerla. Y yo creo que eso es como lo más básico en unas personas que están experimentando ese, si hablamos de enamorados que se están conociendo para establecer una relación, usted comienza a conocer a esa persona y esa persona lo comienza a conocer a usted. Y usted para decir y para demostrarle tu afecto a esa persona, pues tú vas a estar interesada en darle aquellas cosas que a ella le proporcionan alegría, gozo, satisfacción. Eso lo entendemos todos. Si hacemos cosas para otras o para otras personas que solo nos gustan a nosotros, pues no estaríamos amando correctamente, ¿no? De alguna manera el amor implica que hagamos un sacrificio porque pueda que lo que yo le estoy brindando a esa persona a mí no me gusta, pero yo sé que a ella sí. ¿Estamos, hermanos? Nos sacrificamos para amar a esa persona de la forma que quiere ser amada. Nos sacrificamos para amar a esa persona de la forma que quiere ser amada. Es como si voy a poner un ejemplo. Si el hermano Wilson, perdón hermano que lo ponga usted como ejemplo. Tranquilo, hermano. Si al hermano Wilson le gusta pasar por la tarde viéndose el partido, comiendo palomitas de maíz y se la pasa toda la tarde y su esposa le fascina el domingo de pronto irse a un centro comercial y entonces Wilson le dice a su esposa, mi amada, este domingo te voy a complacer, vamos a sentarnos a comernos unas palomitas de maíz mirando el fútbol, te complaceré y te amaré más. Pues eso no tendría sentido. A ver qué dice Germán. Bueno, yo creo que ahí hay un tema bien especial, ¿no? Y que es muy práctico para nosotros en esto de amar a Dios. Cuando nosotros amamos a alguien, nosotros a alguien le entregamos nuestro corazón, llámese padres, hermanos, hijos, una persona, otro tipo pues, de relación con otra persona, con una pareja. Entonces, cuando yo amo a esa persona, pues yo le he entregado mi corazón y esté cerca de ella o esté lejos de ella, mis pensamientos, mis acciones, todo está encaminado a estar con esa persona, a querer agradarle, a querer manifestarle ese amor. Y si es algo recíproco, pues viceversa, ¿no? De allá para acá y de aquí para allá y de allá para acá. Entonces yo recuerdo que en la palabra dice el Señor, hijo mío, y dice, hijo mío, dame tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, como que eso tiene que ver, es como con un intercambio de corazón. El Señor me dice, dame a mí tu corazón, que yo te voy a dar a ti el mío. Y no porque el Señor necesite mi corazón para él saber qué es lo que me gusta y así mismo dármelo, sino porque el Señor realmente que conoce mi corazón, si yo estoy dispuesto a entregárselo, si yo estoy dispuesto a abrir mi corazón delante del Señor y a mostrarle la realidad de mi vida sin caretas, a mostrarle quién soy yo y a permitir que cada día ese amor de Él que vimos ahora, que fue derramado en nosotros, me vaya transformando, pues yo voy a ir cada día siendo capacitado para amarlo a Él como Él anhela ser amado en su Hijo, que era como decía el hermano Alex, que es el único que lo complace en todo. Entonces, si el Señor ha derramado su corazón en mí, ha derramado su amor, el Señor nos dio su corazón. Él nos dio primero a nosotros el corazón de Él en su Hijo Jesucristo. Entonces, nosotros sí podemos conocerlo a Él y amarlo de la manera que Él quiere que lo amemos, así como en lo natural manifestamos ese amor también cuando queremos agradar a una persona, así como tú lo decías ahora como ejemplo. Muy bien, hermano Germán, muchas gracias y a todos los hermanos. Lo que podemos decir acerca del amor hacia otro no parte de nuestra perspectiva, de aquello que considero como mi propia subjetividad de lo que es amor. No parte de lo que yo pienso que, bueno, si a mí me gusta, al otro también le debe encantar y súper gustar. O sea que desde ahí no parte, mi hermano. Parte es desde la base de un conocimiento que yo tengo, de un dedicarme y de pasar tiempo con esa persona para conocerla, para saber qué es lo que a esa persona le complace.
Hay una renuncia, así como dice la hermana Flor. El amor hacia otra parte de la base de llegar a conocer a la otra persona. Entonces, para amar a Dios, tenemos que entender que tenemos que amarlo de la forma como Él quiere y espera ser amado, no desde la perspectiva de lo que para mí es amor. Para mí amar a Dios es poner florecitas a una estampita. Para mí amar a Dios es asistir a las reuniones. Para mí amar a Dios es, qué sé yo, póngale lo que usted quiera ponerle. Pero nosotros amamos a Dios no como nosotros queremos amarlo. La forma correcta de amar a Dios es como Él ha dicho que Él quiere ser amado. Él es el que está diciendo cómo quiere ser amado. Bueno, ¿y cómo es eso cómo Dios quiere ser amado? ¿Dios ha mostrado cómo quiere ser amado? Sí, sí. Y el Señor no se va con rodeos en eso, ¿no? Él lo dice muy claro. Vamos a verlo en Deuteronomio 6, 4, 5, porque desde muy temprano el Señor le había mostrado a su pueblo cómo es que Él quería ser amado. Vamos allá a Deuteronomio, hermano. Les invito a Deuteronomio 6, 4, 5. Si alguien me lo lee, por favor. Aquí lo Hermano, tenemos, mi hermano. a ver, pues, hermano. Dale, Wilson, dale. Gracias, hermano Germán. 6, 4 y 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo les parece a ustedes, hermano, lo que está diciendo el Señor? Ahí en Deuteronomio 6, 5. ¿Le faltó un pedacito a Wilson o quedó bien? Me dijo, hermano, hasta el 5 y amarás, hasta el 5, ¿cierto? Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso está allí en Deuteronomio en un contexto. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, lo que les estaba diciendo ahora. En Dios existen tres personas. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Son tres personas, pero no son tres dioses. Desde muy temprano, el Señor está mostrando que aunque coexisten tres personas, Él es un solo Dios. Y el pueblo tenía que tener en cuenta eso. Y es uno, porque entre los tres se identifican completamente. No hay algo de diferencia entre ellos. En criterio, en opinión, en deseo, en todo están unidos. Y por eso se le dice, y Él le enseña al pueblo, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El ejemplo del amor lo pone Él, porque ese amor, Dios no tiene amor, sino que ese amor es el que sustenta esa relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que el ejemplo lo pone Él diciendo, aunque somos tres, somos uno en todo. Y usted está siendo partícipe de algo, y yo quiero que usted entre a participar de algo que hay en esto, en esta realidad en la cual está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, porque si usted entra a esta realidad, tiene que llegar a ser uno con nosotros. Y para ser uno con nosotros, pues es todo el proceso que Dios ha dejado y todo lo que Dios ha mostrado en su revelación. Porque ¿a qué tenemos que llegar a entender? Que debemos amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es tremendo, ¿no? Él no está diciendo, bueno, ámeme en estas cositas, ámeme en aquello, ámeme en esto otro, pero en esto no. Él te está diciendo, yo quiero y requiero de ti una entrega completa, una entrega total, sin reservas. Y usted podrá decir, oiga, pero Dios es muy exigente. Pero Dios nos hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Exactamente, no hay aguas tibias.
O a ver, o el día que usted decidió casarse, a los que somos casados, cuando usted se fue a casar con ese hombre o esa mujer, usted quería que ese hombre o esa mujer fuera con un corazón dividido. O usted quería, o usted cree que ese hombre con el cual usted se iba a casar tenía por allá otras novias, otros amores y usted iba segura a su matrimonio. O no, es lo mismo, hermanos. Cuando dos se están casando es porque van convencidos de que van a una entrega total, no es que van a medias tintas, no, a medias aguas. Y Dios no espera menos. Entonces lo que Dios está diciendo es que la forma de amarlo a Él está enraizada en la esencia y naturaleza de Dios, que nos muestra y nos dice que Él es el único, que Él es bueno en gran manera, digno de ser amado en toda la dimensión de lo que Él es, porque Él es santo, santo, santo. Entonces cualquiera puede decir yo amo a Dios, pero la pregunta es, ¿Dios qué diría de ese amor que está diciendo de esa persona que le ama? Bajo el estándar de Dios, bajo el estándar que acabamos de Dios, porque Dios dice que quiere que le amemos con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, bajo el estándar de Dios, de lo que es para Dios el amor. Le hago la pregunta, ¿quién ama a Dios con ese estándar? Esa es la pregunta para la sala, ¿no? ¿Quién ama a Dios con ese estándar? Hermano, el único que ama al Padre con ese estándar es el Hijo. Si el Hijo está en nosotros, pues nosotros podemos amar, no con nuestro amor que es tan imperfecto, sino con el amor verdadero, que es el amor del Hijo que tenemos nosotros también. El de Él, no el de nosotros. Amén, amén. Amén. A ver, la hermana Elisa. La escuchamos, hermana. Cerró el micrófono. No, me equivoqué, perdón. Mandé la manito que no era. Ah, bueno. Hermanos, estamos entendiendo en el ser humano, en ningún hombre hay esa capacidad de esa exigencia que Dios está dando. No hay ningún ser humano, ni antes, ni hoy, ni después, pero hay uno que sí, hay uno del cual Él dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ese sí le complace, ese es el amor de todo el corazón, de todas las fuerzas, con toda su alma, Él amado al Padre. Él es el que garantiza el tipo de amor con el cual el Padre quiere ser amado. Nuestro amor humano, nuestro amor caído, nunca satisfará el amor que Dios está pidiendo. Nunca. Y esto pueda que nos esté golpeando esta noche, ¿no? Porque cada uno ha dicho, yo sí amo a Dios, y está bien. Pero ahora lo que estamos entendiendo es, Señor, yo no te puedo amar, pero tu Hijo que está en mí, yo sé que ese es el único que puede amarte. A ver, Wilson. Sí, mi hermano, maravilloso, esta es parte tan importante y lo que la hermana Luz aportó de mucho peso, de mucho valor, de la comprensión realmente de la manera amar al Señor es cuando expresamos esa vida que está en nosotros. Y expresando esa vida que está en nosotros es entendiendo que de otra manera no puede ser sino cuando muero al yo. Ya no vivo yo y de esa manera podemos experimentar ese amor a Dios con la vida nueva que nos ha dado el Señor. Era eso, mi hermano. Amén, hermano Wilson. Y ahora sí, con lo que tenemos en mente, vayamos allá a Romanos 5 y que alguien me lo lea con lo que acabamos de escuchar para que entendamos qué era lo que Pablo en el mismo Romanos 5 nos estaba diciendo acerca de esto que habla en Romanos 8, que ahora lo estamos entendiendo creo que más ampliamente. Vayamos a Romanos 5, del versículo 5 al 11, que me lo lea un hermano, por favor.
¿Quién lo lee, A ver, hermanos? yo lo leo, pues, mi hermano. Romanos 5, del 5 al 11, dices, ¿no? Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tremendo, hermanos. Tremendo. El amor de Dios no es algo efímero. El amor de Dios no es una cartita solamente, no es una florecita enviada. El amor de Dios no es un pensamiento de amor solamente. El amor de Dios tuvo una evidencia. Y dice que la evidencia es clara, contundente, porque Él no nos lo mandó a través de un mensajito, sino que nos lo mandó a través de su Hijo. Y eso nos hace entender de que Dios nos amó primero, no que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Y su Hijo, en su Hijo, por su Hijo, es que nosotros ahora podemos acercarnos a Dios, y por ese Hijo que está ahora dentro de nosotros, por eso dice que ese Hijo nos ha sido derramado, ¿no? La vida de ese Hijo nos ha sido derramada por el Espíritu Santo. O sea que el amor de Dios, que es su Hijo, que es una persona, porque el amor de Dios lo podemos personificar, porque el amor de Dios se hizo tangible, el amor de Dios se hizo visible, el amor de Dios se hizo concreto, real para nosotros, para nuestra realidad, porque Dios había podido decir, sí, yo los amo, pero es que Él no lo dijo, sino que lo demostró, lo mostró y lo demostró. Entonces el amor de Dios, dice, fue mostrado, fue evidenciado por lo que vino a hacer su Hijo con su muerte en la cruz, siendo nosotros enemigos. Dice que aunque éramos enemigos, Él vino a morir por los enemigos. Dice Pablo, quizás algunos osara morir por una causa de algo bueno o de alguien bueno. Pero dice Pablo, ¿quién muere por sus enemigos? Y dice que Cristo vino a morir por los enemigos de Dios, que éramos todos nosotros. Y en esa condición dice que Cristo nos reconcilió con el Padre, porque éramos enemigos de Dios. Y como enemigos estábamos bajo la ira. Y todo hombre que no tiene al Señor está bajo la ira de Dios, porque se constituyen enemigos de Dios, aunque Dios ama a ese enemigo y quiere que todos los enemigos se acerquen a la provisión que Él ha dado para que le podamos amar, porque en nuestra capacidad de enemigo ningún hombre puede amar a Dios. Y Él ha colocado, Dios ha dado la manera de cómo le podemos amar y cómo es la manera como Él quiere ser amado, que recibamos a su Hijo. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos o no estamos? Amén. Ahora, ¿para quién son las promesas entonces? Y sabemos que a los que aman a Dios, los que aman a Dios. ¿Cómo sabemos que esta promesa entonces es para nosotros? ¿Cuál es pues, cómo vamos a saber si es para nosotros? La condición es que amemos a Dios. Y segundo, que debemos haber recibido el llamado de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo así? Que debemos de haber recibido el llamado de acuerdo a su voluntad, porque dice aquí
Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A ver, vamos a ir despacito aquí. El amor de Dios se ha manifestado y ese anuncio ha sido recibido por algunos. ¿Cuál es el anuncio? De tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Nosotros sabemos que el amor de Dios es su Hijo. Así nos demostró Dios su amor de una manera muy real y práctica. Y el llamado de Dios para todo hombre es que todo hombre reciba a su Hijo. Por eso es que dice que muchos son los llamados. Los llamados son, o es el llamado de Dios para que todo hombre se acoja, se adhiera al deseo de Dios, para que esa persona sea cubierta del amor de Dios y pueda amar a Dios, pueda conocer a Dios. Todo el que recibe al Hijo está capacitado para verdaderamente amar a Dios. Te repito esa parte. Todo el que recibe al Hijo está capacitado para verdaderamente amar a Dios, como dice Romanos, porque el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones. Si alguien no ama a Dios, esta promesa que está aquí, que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿es válida para todas las personas? Les pregunto a la sala. Porque dice el apóstol, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si alguien no ama a Dios, ¿esta promesa es válida para esa persona? A ver, el hermano Ricardo Motato. Lo escuchamos, mi hermano, tiene el micrófono cerrado. Sí, no, porque si no ama a Dios es porque no tiene el amor de Dios, porque recibe el amor de Dios para tener la capacidad de amarlo a Él, porque pues nos amó primero. Claro, ahí ya los hermanos están también, es lo mismo que están diciendo en el chat. Evidentemente, esa promesa no es para todo el mundo. Esa promesa no es válida para todo el mundo. Si alguien no ama a Dios, nosotros tenemos que, si alguien no ama a Dios es porque alguien no acepta el llamado de Dios tampoco. Entonces deducimos que tampoco tendrá derecho a esa promesa. Los que no lo aman, aquellos que no aman a Dios, ustedes saben que no son salvos. Y por el contrario dice que están bajo maldición. En 1 Corintios 16:22 dice eso. Entonces, si una persona dice, yo no amo lo que Dios ha provisto, o sea, yo no amo a Cristo, entonces, ¿cómo podría esa persona afirmar ser creyente en Él? Hay personas que dicen y afirman que sí aman a Dios, pero sus acciones demuestran que en realidad no lo aman en absoluto. Entonces, en Romanos 8:28, Pablo no está hablando de un grupo especial de cristianos que aman a Dios en contraste con otras personas salvas que no aman a Dios. Los que aman a Dios, aquí en Romanos son identificados como los llamados. Y los que son llamados son identificados como los que han sido conocidos de antemano. Creo que esto aquí es muy interesante. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, es muy importante que entendamos esto. Y creo que esto lo tenemos que comenzar a entender claramente. Porque hay cosas alrededor de nuestra vida
que están en nuestra vida, cosas que el Señor nos permite vivir, cosas en las que el Señor nos permite entrar a participar, que a nosotros de pronto no nos gustan. Hay cosas que para nosotros son adversas, que para nosotros son luchas, que para nosotros son pruebas, que para nosotros significa dificultad, que para nosotros significa cosa que está en contra de lo que yo pienso que es el bienestar. Y dice que esas cosas están a veces operando en los hijos de Dios. Y entonces tú podrás decir, oiga, pero yo sí sé que en mi vida han ocurrido cosas que a mí no me parece que son buenas, que yo creo que no me ayudan. Pero fíjense que la Escritura hace otra declaración. Dice que todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es una verdad que tenemos que meditarla mucho, porque en realidad esto de que todas las cosas nos ayudan a bien, nosotros a veces no registramos eso. A veces usted como hijo de Dios está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esta condición? ¿Por qué vino esta enfermedad? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo soy un hijo de Dios, si yo soy un hijo de Dios, no me debería de estar pasando eso. ¿Le ha pasado eso a alguno? ¿Ha llegado a esos pensamientos? ¿Le ha pasado a usted en su vida? Voy a leerle este mismo versículo en otra versión. Ahora bien, sabemos, el mismo versículo se lo voy a leer en otra versión. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Mire lo que está diciendo. Subraye eso. Dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Hay un hermano del hermano Ricardo está diciendo que nosotros estamos preguntando casi siempre el por qué y se nos olvida el preguntar el para qué. Porque el por qué viene como un cuestionamiento y el para qué viene como una intención de un corazón que verdaderamente quiere conocer la voluntad del Señor. Entonces está diciendo aquí el apóstol Pablo que cuando usted es un hijo de Dios, cuando usted está caminando en el Señor, cuando usted está, estoy hablando de una persona que está caminando en el Señor bien, que está consagrado, que está deseoso de hacer y conocer la voluntad del Señor. Hay muchas veces que pasan cosas que usted dice, esto yo no sé por qué me vino. No estoy hablando de un cristiano que aunque tiene al Señor, aunque es una ovejita, camina como cabrito. No me estoy refiriendo a eso, porque el que está caminando como cabrito, pues anda perfectamente por fuera de lo que el Señor quiere y pues está totalmente, expuesto a muchas cosas. No, pero estoy hablando del hermano que está exactamente. Pero estoy hablando del hermano que sí está queriendo conocer al Señor, su voluntad, y que está consagrado al Señor. Y no quiere decir que porque esté consagrado y que porque está buscando al Señor, no pasen a veces cosas que uno dice, ¿por qué pasó esto? Pero Pablo dice que debemos de tener la perspectiva correcta. Este Romanos 28, tenemos que entenderlo, por ejemplo, a la luz de los 9 capítulos del libro de Génesis, en el relato de José. Usted conoce la historia de José, hermano. Usted ha visto la historia en la escuela bíblica o en muchas otras enseñanzas o predicaciones. A usted de pronto le han dado a conocer la historia de José. José, el de la Biblia, el hijo de Jacob. Usted sabe que a José le sucedieron cosas terribles.
cosas que para nosotros serían cosas desagradables. Usted sabe que sus hermanos lo odiaban, trataron de matarlo, lo vendieron como esclavo. Después fue acusado como un hombre que quería violar a una mujer. Después fue arrojado a prisión. ¿Usted cree que si José se hubiera puesto a pensar, oiga, pero yo qué he hecho? ¿Qué mal he hecho? José lo único que tenía era sueños de Dios, sueños de Dios. Y era un hombre que buscaba al Señor, era un hombre que amaba al Señor. Pero dice que le vinieron todas estas cosas. Y aunque todas estas cosas vinieron a José, usted después puede ver, hermano, cómo el Señor cambió la situación mostrando cuáles eran sus propósitos. Y mientras José logró entender propósitos de Dios aquí en lo terrenal, hoy nosotros sabemos que las cosas que le pasaron a José no solamente tenían que ver con propósitos terrenales, sino que era con los propósitos más altos y eran propósitos celestiales. Y hoy nosotros podemos entender acerca de esos propósitos, hermanos. Dios tenía un plan y un propósito para José, un hombre que amaba a Dios. Las cosas terribles que le ocurrieron a José fueron en realidad utilizadas por Dios como el medio por el cual salvaría a los hijos de Israel del hambre y de la muerte. Eso en cuanto a lo terrenal. Pero la vida de José tiene un propósito mucho mayor. ¿Cuál es ese propósito mayor? El mostrarse como una sombra y una tipología de Jesucristo mismo. Nosotros cuando estamos leyendo la historia de José, estamos viendo una tipología del Señor Jesucristo en el antiguo pacto, hermanos. ¿Cómo le parece a usted que las penurias, las situaciones difíciles de José, hoy las podemos entender desde un plano más grande? Pero ¿después de cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Ah? Exactamente, mis amados. Usted puede hoy encontrar un paralelismo entre la vida de José y el mismo Señor Jesús, porque José es una sombra y un anticipo de la realidad que es el Señor Jesús. Usted va a encontrar muchos paralelismos entre José y Jesús. Ambos empezaron su ministerio a la edad de 30 años, ambos fueron odiados por sus hermanos, fueron vendidos por varias piezas de plata, fueron separados de sus hermanos por mucho tiempo y se convirtieron en salvadores. Hermanos, son paralelismos en la vida de Jesús y José. Pablo está diciendo que no todo le va a salir bien a los que aman a Dios. Si usted lo leyó bien, no todo le va a salir bien según el bien de lo que nosotros consideramos que es bueno. Pablo no está expresando que todo le va a salir bien a los que aman a Dios. El hombre natural percibe el bien desde su óptica de realidad de vida. Nosotros vemos la vida desde una óptica. Nosotros hemos tenido una vida terrenal, apegado a las cosas terrenas, a la cultura, a la tradición, a muchas cosas, que para nosotros el bien es una cosa. Pero déjeme decirle que el bien para el Señor es otra cosa, que de pronto no cuadra con el bien de lo que para usted es bien. No todo lo que al hombre le parece bien realmente lo es, y viceversa. No todo al hombre lo que le parece malo realmente es el mal desde el punto de vista del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, pero ¿a cuál bien? ¿A cuál bien, hermano? ¿A lo que usted considera que es bien? ¿O a lo que Dios considera que es bien? Esto es interesante. El apóstol nos está permitiendo enfrentar nuestra vida desde la perspectiva celestial. Y esto es muy importante porque nosotros queremos estar en el Señor, pero siguiendo o cultivando nuestra óptica terrenal de seguir viendo las cosas. Y nosotros tenemos que entrar en la cultura de lo celestial, porque ya nuestra cultura no es la cultura de este mundo. Nosotros pertenecemos a un reino. Y si pertenecemos a un reino, nuestra óptica es diferente.
O sea que el Señor quiere que nosotros enfrentemos nuestra realidad desde la perspectiva celestial, entendiendo que aquellos que genuinamente aman al Señor han sido llamados por Él para un propósito, para un propósito. Pero ¿de cuál propósito está hablando? ¿De su propósito o del propósito de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Abierto a la sala. A ver, hermano Aldemar. Propósito de Dios, mi hermano, no es del propósito nuestro, sino desde el nuestra perspectiva o nuestra óptica es desde el propósito del Señor. Amén, hermano Aldemar. Es desde la perspectiva y el propósito de Dios. Yo no sé cuántos propósitos usted tiene, pero si usted ama a Dios, porque el Hijo está en usted, entonces el Hijo comenzará a revelarle cuál es el propósito. Nosotros tenemos propósitos, porque nos movemos por propósitos. Está bien movernos por propósitos, pero el Señor aquí nos está colocando en contexto, es el propósito de vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Ah, hermano, comience a aterrizar a eso. ¿Se ha preguntado usted, bueno, cuál es el propósito de mi vida? Entonces alguno puede decir, el propósito de mi vida es ser un ingeniero. Ese no es el propósito de tu vida. Otro podría decir, el propósito de mi vida es ser un buen médico. No creo que ese sea el propósito de tu vida. Mi propósito de vida es ser la mejor mamá o una buena mamá o un buen papá. ¿Ese es el propósito de vida? ¿Ustedes han pensado cuál es el propósito de tu vida o cuál es el propósito de su vida? ¿Por qué usted está aquí? Esas son preguntas como existenciales. A ver, la hermana Luz Helena. Hermano, es que el propósito de nuestras vidas es precisamente morir a todos nuestros propósitos para que la vida del Señor se cumpla en nosotros, o sea, que se cumpla el propósito de Dios. Ese debe ser nuestro propósito. Pues usted lo ha dicho así, hermana Luz Helena, como bien, así a la, ¿cómo se dice? Como sin, como, ¿cómo se diría? Sin anestesia, mi hermano, sin anestesia. Blanco y negro y sin anestesia. Sin anestesia, sí, señor Angelito Egues, y sí, señor Germán, sin anestesia. A ver, repítalo, hermana Luz, porque a veces es bueno que nos apliquen sin anestesia. ¿Cómo es la cosa? El propósito es morir a todos nuestros propósitos para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, que es la conformación de su Hijo en nosotros. Todos nuestros propósitos debemos ser conscientes de que eso no va para ningún lado si realmente queremos vivir la vida que el Señor quiere en nosotros. Tal vez usted, mi hermano, no es tan consciente acerca de lo peligroso que es que usted no tenga el propósito claro en su vida. Y es muy complicado que usted no tenga ese propósito claro. ¿Por qué? ¿Cómo le parece que hace algunos años fui a visitar con una hermana en la fe a una amiga de ella y estaba en crisis? Estaba en una crisis terrible. Y fuimos a visitarla con la hermana y dentro de lo que estuvimos hablando, esta mujer, que era una mujer muy brillante, era una mujer profesional que tenía una carrera de éxito hablando humanamente, era una mujer que tenía una buena perspectiva como profesional, brillante, de éxito, pero estaba por dentro acabada. Y una de las cosas y de las preguntas que ella tenía en su corazón era algo como esto, hablando con ella. Decía, bueno, a mí me va muy bien, yo todo bien, todo está en mi vida, pero hay un gran conflicto en mi vida, me decía, porque yo no sé cuál es el propósito de mi vida, yo no sé por qué estoy aquí.
¿Cómo le parece esa pregunta existencial? Y yo le decía, ¿usted no sabe el propósito de su vida? Y ella me decía, no, yo no sé el propósito de mi vida. Y yo creo que nadie sabe el propósito de su vida. Y yo le dije, pues sabe que yo sí sé cuál es el propósito de mi vida. Y entonces ella decía, ¿cómo así? ¿Cómo así que usted conoce el propósito de su vida? Yo le dije, sí, yo conozco el propósito de mi vida. Me decía, no, pero eso para mí es novedoso, porque yo a muchas personas les he preguntado acerca del propósito de la vida y pues siempre me responden en función de, pues yo estoy aquí porque estoy en esta vida, porque voy a ser una buena persona, quiero casarme, quiero tener hijos, quiero hacer eso. Siempre el propósito está muy relacionado con el hacer o el tener. Yo quiero llegar a tener, yo quiero para lograr lo que yo pienso ser. Siempre el propósito ha estado centrado en el hombre natural. El propósito de la vida está muy centrado en el hacer y el tener. Pero desde el punto de vista del Señor no tiene nada que ver con eso, con el hacer o el tener. El propósito de la vida está centrado en el ser. A ver, hermano Aldemar, ¿qué quiere decirnos? Hermano, no, se me levantó cuando fui a poner la manito. Ah, bueno, se le chispoteó. Así es, mi hermano. Siga, muy interesante lo que está diciéndonos, hermano. Eh, Mejor dicho, Amén. qué pena haber interrumpido ahí, mi hermano. Amén. Usted no sabe que la mayoría de las crisis emocionales del hombre, de las crisis de identidad y de las depresiones y de las ansiedades están muy relacionadas con el que justamente la persona no conozca el por qué está aquí, cuál es el propósito de su vida. Pues yo quiero decirte esta noche que Dios nos tiene a los hijos de Dios un propósito muy claro y definido, para que de una vez por todas tú puedas entender y si lo entiendes y puedas decir, ya sé para qué vine y para qué estoy aquí, para qué Dios me trajo acá. ¿Cómo le parece? Cuando eso se define en su vida, cuando ese norte esté claro en su vida, creo que la veleta de su barca estará dispuesta a zarpar para aventurarse en las cosas que Dios tiene preparado para usted, hermano. ¿Estamos o no estamos? Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿La hermana Flor quiere decir algo? Sí, señor. Buenas noches a todos los hermanos. A ver, hermana. Me hace pensar en un pasaje en Efesios que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo último que usted acaba de decir, hermano Carlos, cuando yo estaba más jovencita, yo leía ese pasaje y yo no entendía bien cómo así que ya Dios tiene cosas preparadas de antemano para que yo hiciera, porque yo estaba muy llena de mis propósitos, como lo decía la hermana, no me acuerdo el nombre de la hermana que lo hablaba ahora. Y el entender eso duele y es duro, ¿no? Porque uno cree que como tiene buenas intenciones y porque está haciendo cosas que no son delito, que son legales, que son hasta loables, uno cree que son los propósitos de Dios o las obras que Dios tiene para uno. Y resulta que no. Uno con el tiempo se da cuenta y necesita el tiempo y madurar en su fe para poder, pues en mi opinión, entender esto de que primero tenemos que ser hechura suya, creados en Cristo Jesús, y luego van a venir esas obras que Él tiene preparadas de antemano para mí. O sea, no es lo que a mí, lo que yo creo me parece que sea mi propósito, que me llevará a unas acciones o unas obras, sino cuando uno comprende ese propósito, pues ya uno vienen las obras, ¿no? Entonces, en eso estaba pensando ahorita. Gracias, hermana Flor. Sí, señor. Cuando usted lee el versículo 29, hermanos, usted tendrá ahí en la escritura la claridad del propósito de Dios para nosotros.
relacionado con lo que decía la hermana. Lea por favor el versículo 29, hermanos. A ver, Germancito, léalo. A ver, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene, de acuerdo a lo que acaba de leer usted en ese versículo, hermano Germán? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno cuál es el propósito de vida? Pues mi hermano, según lo que nos dice la Escritura y nos enseña el Espíritu, es que la vida de Jesucristo se forme en todos y cada uno de nosotros. A ver, ¿cuál será el propósito? ¿Quién lo lee? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Amén, amén. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Dios tiene un propósito. Hay un hijo que a él le complace y él quiere una familia de hijos que lo complazcan a él. No es que él no se quiere quedar solo con su hijo. Él quiere una multitud de hijos, pero ¿cómo quiere que sea esa multitud de hijos? Que sean conformados a la imagen de su Hijo. A ver, hermano Germán y Wilson. Entonces, sí, ahí toma valor ese pasaje, ese versículo que dice para que el unigénito venga a ser el primogénito entre muchos hermanos. O sea, él es el unigénito, pero cuando la vida de él se derrama en todos nosotros, pues ya él pasa a ser el primogénito y nosotros por tener la vida de él, pues esa vida se multiplica, ¿no? Tiene cerrado el micrófono, Carlitos. Bien, ¿qué dice Wilson? No, mi hermano, no había levantado la mano y igual si iba a decir algo, lo dijo el hermano Germán muy bien, hermano. ¿Qué es lo que Dios quiere ver cuando Él mira la tierra? ¿Qué es lo que Él quiere ver? A su hijo llenando todo, ¿no? Mi hermano, a su hijo llenando toda la tierra. Perfecto, perfecto. Que su hijo sea mostrado, que su hijo sea expresado ¿a dónde? En cada lugar, en cada sitio, en cada pueblo, en cada nación. La gloria de su Hijo. Amén. Que la imagen de su Hijo sea cada día más limpia, más manifestada a través de nosotros. Eso es lo que está esperando el Padre. El Padre está esperando eso. Y el Padre quiere que ese propósito lo tengamos nosotros claro. Que nosotros estamos pensando, bueno, esta participación mía en esta tierra, esta vida que yo tengo, tiene que ser y servir para que se cumpla el propósito de Dios. Y el propósito de Dios en mi vida es que la imagen de su Hijo cada día sea más clarificada, la imagen de su Hijo sea cada día más clara, que pueda identificarse cada vez más a Cristo en mi vida, que yo cada día esté mostrando a Cristo en mis acciones, en lo que hago, que esté caminando en Él, que esté andando en Él, que me esté moviendo en Él. Eso cambia la perspectiva de la cosa. Tal vez yo creí que mi propósito en la vida era algo terreno, pero este propósito supera cualquier expectativa terrena que yo tenga. Esta expectativa supera la edad mía. Esta expectativa me dice que entre más años yo tenga, pues más sería real que Cristo, entre más años cumple, más sea visto en mi vida. No que entre más años pase, menos de Cristo se vea en mí, pues eso no sería el objetivo de lo que el Señor quiere y el propósito. Entonces, ahora entonces estoy entendiendo una cosa, porque dice Pablo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, todas las cosas que me están sucediendo a mí, ¿cuál propósito tendrá? Pregunta para la sala.
todo aquello que a veces me parece terrible, aquello que no cuadra, aquello que es difícil. Entonces todas esas cosas en las cuales estoy metido, ¿será que no tienen propósito? ¿Será que Dios las mandó simplemente para que yo sufra porque sufra? ¿O para qué es eso? ¿Para qué es que están sucediendo todas esas cosas en mi vida? ¿Para qué, hermano? El sufrimiento en el Hijo de Dios no tiene nada, no, es simplemente sufrir por sufrir. ¿O no será que un diamante en bruto, de pronto como soy yo, o un bruto diamante, en la medida que el Señor quiere mostrar la imagen de su Hijo, tiene que ser pulido, tiene que ser partido, tiene que ser esmerilado, tiene que ser caldeado? ¿No será eso que las pruebas tienen ese propósito y las situaciones difíciles? ¿No será que cada que estamos en esas situaciones que yo no entiendo por qué son, me estarán acercando más a lo que Dios sí quiere ver? Oiga, pero yo no lo veo. Pero ¿sabe qué? De pronto usted no lo ve, pero Dios sí lo está viendo. Porque después de que usted sale de una situación, de una situación compleja o interesante, como a veces le llamamos, usted nunca será el mismo. Cuando usted sale victorioso en el Señor en algo más de Cristo se ha formado en su vida. ¿Qué le parece eso? Entonces ahora sí podemos entender cuando el apóstol Santiago decía, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia alcanza lo que Dios está buscando en nuestras vidas, porque no es difícil, no es fácil transformar estas piedras. No es fácil transformar estos corazones, no es fácil transformar a estos hombres y mujeres que están acostumbrados a vivir en una naturalidad y tienen que pasar de la terrenalidad a la celestialidad. Estamos en las manos de un Dios que ama, a Él no se le escapa nada. Dios no se da de vacaciones ni ha abandonado el mundo. Dios en todo momento está sustentando su creación y todo lo que pasa en ella. Todo sufrimiento, por más que duela en el momento, o todo gozo supremo, nos embebe en su propósito. Ya sea para prepararnos para su obra o para lo que Él planificó desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué es lo que Dios planificó antes de la fundación del mundo? Lo que Dios planificó antes de la fundación del mundo es que habrían miles de hijos como su Hijo. Eso es lo que Él ha planificado. Él planificó desde antes de la fundación del mundo que hubiera muchos Cristos. ¿En qué sentido? Hay uno solo, pero multiplicado, ensanchado. Un Cristo que está tomándolo todo, en toda época, en todo tiempo, en toda nación. Él planificó esto desde antes de la fundación del mundo. Quería tener una familia de hijos como su Hijo. Él va moldeando nuestro carácter y de esa forma nos transforma, llevándonos cada vez, hermanos, a su divino propósito. ¿Y cuál es ese divino propósito? La imagen y el carácter de nuestro Señor Jesús. Y Él quiere que su Hijo sea expresado. Yo no sé si esta noche estamos entendiendo cuál es el peso que tiene esto del propósito de Dios y lo que está diciendo Pablo. Y sabemos, entonces ahora yo creo que lo podemos decir, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora usted lo puede decir con seguridad, sí, porque a Dios no se le ha salido el control, porque Dios me tiene en sus manos, porque lo que estoy pasando, no le estoy preguntando el por qué, Señor, sino para qué. Que algo más de Cristo quiere formar en mí, que algo está desalineado, que algo está salido, que algo que no se parece a tu Hijo tiene que ser cortado de mi vida. Y dice, esto es conforme a los que su propósito son llamados. Usted es llamado y usted fue llamado por el Evangelio para un propósito eterno. Porque usted fue incluido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y la iglesia tiene que hacer
parte de ese Cristo y manifestar a ese Cristo como olor fragante en todo lugar. Ese es el versículo 28, hermano. Yo creo que nos deja bastantes riquezas. Y lo unimos con el versículo 29, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios no quiere que Cristo sea solamente el primogénito. O Él es el primogénito. Él no quiere que sea el unigénito. Él es el unigénito por un lado, en un sentido, y Él es el primogénito por otro lado. Él es el único hijo que lo complace, pero Él es el primero de los hijos de un centenar de hijos que Él los quiere hacer conforme a su Hijo. Esa es la familia de Dios, la iglesia. No sé, mi amado hermano, si este versículo 28 como que le hemos sacado un poquito más de jugo. Y ahí está el versículo 29. Pero ese versículo 29 no lo vamos a ver esta noche. La parte que está allí, que dice, porque antes los conoció, también los predestinó. Y este pasaje ha sido muy conflictivo a través de, les voy a de una vez decir que es algo muy conflictivo a través del tiempo, porque han habido corrientes de hermanos que este predestinó lo ven desde una manera y hay otros hermanos que lo vemos de otra manera. Entonces, no voy a entrar hoy a profundizar en el pasaje, ya lo veremos dentro de 8 días. La hermana Alejandra levantó la mano. Ay, disculpe, hermano, fue 5. No importa, no te preocupes. Pero creo que nos vamos con gozo en esta noche de poder decir, somos entonces hijos de Dios, llamados, y si yo soy un hijo de Dios llamado, soy amado. Si soy llamado, soy amado si yo he recibido. Y si he recibido, entonces ahora estoy en la capacidad de ir creciendo en el amor de Dios, que es el amor de su Hijo. Yo tengo que crecer en el amor de Cristo por el Padre. En ese amor tengo que ir creciendo y tengo que ser perfeccionado en ese amor. Entonces no es que yo recibo al Señor hoy y ya mañana yo puedo decir, amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi fuerza. Hay un camino que recorrer para aprender a amar al Padre. Amén, hermanos. Amén, amén, hermano Carlos. Amén, amén. Amén, hermano. Entonces somos llamados a hechura y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, para que mejoremos cada día. Amén, hermanos, para que vamos creciendo y seamos perfeccionados en el amor, porque el verdadero amor entonces echará fuera el temor. Oh, hermano, entonces que el Señor nos ayude, hermanos, y que podamos avanzar en el Señor. Siempre hablamos de esta palabrita, de que vamos avanzando en el Señor, y atrás tienen que ir quedando tantas cosas que no han servido en nuestro caminar, y tenemos que tener un evangelio cada vez más claro. El día está levantándose, mi hermanos, el día se ha levantado y tenemos que entrar en lo que el Señor quiere que entremos como hijos de Dios. Hoy nos enciende